Hola a todos y a todas, mi nombre es Kramp y soy quien nos acompañará en off a lo largo de esta presentación. Esta es una continuación de la cápsula que nos presentó el profesor Ricardo y se centra específicamente en ampliar y desarrollar aquellos aspectos relativos a los métodos de investigación utilizados por la psicología. Lo que sigue se basa principalmente en el texto de Psicología de Morris, específicamente en los temas que trata de la página 30 a 45. De todas maneras, también para aquellos que deseen profundizar algunos de los temas presentados en esta presentación, sobre todo cuando aparezca este sombrero universitario, se adjuntan también dos textos complementarios que, como indico, no es obligatorio leer, sí sirve para profundizar parte de los contenidos que vamos a tratar. Y por último, también una advertencia que a lo largo de la presentación en algunos momentos se van a encontrar con esta especie de nube naranja, la cual básicamente intenta reforzar o resaltar algunos conceptos de interés que es necesario tener presente. En cuanto a lo que veremos a lo largo de esta cápsula, esta se divide en tres grandes ejes temáticos. Partimos por una introducción que aborda el concepto de psicología como ciencia, mucho de lo cual ya revisaron con la cápsula anterior, por lo tanto acá vamos a acotar aspectos específicos relativos a cómo la historia de la psicología, su desarrollo histórico, conducen a la adopción de distintos métodos o procesos de investigación específicamente de carácter cuantitativos o cualitativos. En un segundo momento, revisaremos dispositivos y métodos específicos de investigación para finalizar esta presentación analizando aspectos relativos a la ética ligada a la investigación. Partamos por el primero de estos ejes temáticos, la psicología como ciencia. Tomando como fundamento nuestro texto guía Morris, podemos recordar que este define a la psicología como el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Lo cierto es que no profundizaré mayormente en este concepto porque ya fue visto en profundidad por el profesor Ricardo en las diapositivas anteriores. No obstante, sí me gustaría retomar algunos aspectos respecto al origen histórico de la disciplina que nos pueden dar luces acerca de cómo ésta adopta distintos métodos de investigación, específicamente los métodos cuantitativos o cualitativos. Lo primero, ya sabemos que el origen remoto de la psicología lo podemos encontrar en la filosofía, específicamente en la filosofía griega, con el aporte de diversos autores y no solo la filosofía griega, sino también los distintos desarrollos que se dan a lo largo de la historia. No obstante, sí recordar que en la antigua Grecia ya se desarrollan desde la filosofía o empiezan a desarrollarse dos grandes vertientes, formas de abordar el conocimiento de la realidad de los individuos que con el paso de los siglos, literalmente, llevan a desarrollar dos grandes ramas del saber o ciencias, como son las ciencias naturales por un lado y las sociales por el otro. ¿Cómo se desarrollan ambas? En el ámbito de las ciencias naturales, su origen remoto es la medicina, la teoría de los humores, etcétera, las distintas concepciones del cuerpo, mente que se fueron desarrollando, las cuales en definitiva invitan a observar el cuerpo como antecedente de los procesos mentales, de la conducta, etc. Por el contrario, en el ámbito de lo que hoy conocemos como ciencias sociales, se desarrolla desde distintas vertientes, pero podríamos encontrar una en particular como es la literatura, la caracterología desde la literatura, donde lo que se busca es describir exhaustivamente a individuos, situaciones, hechos históricos, para comprender el significado profundo que hay en estos. Bueno, tanto ciencias sociales como ciencias naturales se funden o más bien la psicología toma aspectos de ambas ciencias al momento de indagar o intentar comprender su objeto de estudio. Desde las ciencias sociales recoge lo que hoy conocemos como métodos cualitativos, no exclusivamente, pero en general la adopción de estos métodos cualitativos va de la mano de una posición hermenéutica comprensiva, hermenéutica en el sentido de interpretación de textos,
entendiendo por tal entrevistas, relatos, etcétera, incluso material audiovisual, que tiene por fin, gran meta, poder comprender fenómenos. Comprender, ese es el concepto clave, la comprensión. Al mismo tiempo, esta línea de abordaje y de investigación suele sustentarse epistemológicamente en lo que se conoce como dualismo ontológico. No voy a profundizar mayormente en ese concepto, lo importante sí es que esta posición epistemológica aporta una visión donde mente y cuerpo son entidades separadas, que funcionan de manera independiente y por lo tanto, desde los métodos cualitativos, más que entender el cuerpo, lo que interesa es entender la mente, cómo se procesa la información, cómo se comprende la realidad. Por el contrario, cuando estamos en el ámbito de las ciencias naturales, se suele adoptar una posición más bien cientificista, muy cercana al método experimental, que es lo que habitualmente se nos enseña en los colegios también como la forma de hacer ciencia. Y esta posición habitualmente está anclada epistemológicamente a una posición que se conoce como monismo ontológico. Específicamente, desde esta posición se asume que mente y cuerpo son una misma entidad. Por lo tanto, podemos estudiar incluso el cuerpo para poder comprender los procesos mentales y creo, estoy convencido de aquello, que la exposición que hizo el profesor Ricardo en la primera presentación desarrolla muy bien esta posición. Bueno, desde esta posición finalmente se suelen adoptar métodos cuantitativos de investigación, los cuales en esencia sustentan su análisis de la realidad o de los fenómenos psicológicos a partir de la medición. Miden estos fenómenos, por lo tanto, todo aquello que podemos observar de manera directa o lo podemos inferir a partir de la observación de la conducta, pasa a ser medido y con esta medición hacemos luego predicción y explicación de causa, efecto, etc. Desde el ámbito de las ciencias sociales se recurre también a los métodos cuantitativos, pero cuando nos posicionamos más en un ámbito cualitativo, se suele recurrir a autobiografías, a descripción de situaciones históricas, ver cómo reaccionan las personas frente a estas situaciones históricas. Y finalmente se intenta dar coherencia, sentido a estos relatos, a estas observaciones y por sobre todo lo que más se busca es escudriñar, entender cuáles son los elementos profundos en nuestra psique, en nuestra experiencia, que dan coherencia a los relatos que se están analizando. Pues bien, en resumen, en síntesis, la psicología contemporánea se nutre desde ambas ramas del saber simultáneamente. Dependiendo de lo que se quiere investigar, nos vamos a ir más hacia una o hacia otra, o incluso desde nuestra propia posición como investigadores. Pero en definitiva, lo importante es que se nutre tanto de las ciencias sociales y desde las ciencias naturales, cada una de las cuales aporta métodos específicos de investigación. De acuerdo con lo señalado, toca ahora caracterizar a cada uno de estos métodos de investigación, tanto cuanti como cualitativos. Para esta diapo en particular y probablemente las dos siguientes les recomiendo la lectura de Hernández, Fernández y Baptista, específicamente el capítulo 1, donde se definen los enfoques cuanti-quali, sus similitudes y diferencias. Acá yo voy a hacer algunos planteamientos generales. Quienes quieran profundizar pueden consultar el texto que se indica en la parte superior de la diapo. En términos generales, sin importar el método de investigación que yo quiera adoptar, cuantitativo o cualitativo, toda investigación suele pasar por distintas etapas. En el caso de Hernández, Fernández y Baptista, nos plantean las 5 que aparecen en el centro de esta diapositiva, como son el planteamiento del problema, revisión de la literatura, recolección de datos, análisis de datos y reporte de resultados. Vamos a ver que tanto los métodos cuantitativos y cualitativos tienen ciertas diferencias para abordar cada uno de estos puntos, pero bueno, en lo particular me interesa que nos centremos en el centro de la diapo. Cuando señalo planteamiento de problema, es la parte inicial de toda investigación y es donde se da cuenta qué es lo que quiero investigar. De alguna forma se dan antecedentes de cómo lo quiero investigar y más importante aún, se señala por qué es importante investigar ese fenómeno y no otro, dando cuenta de los vacíos en el conocimiento y de la relevancia de la temática que se quiere abordar.
Para conseguir este planteamiento de problema, se necesita recurrir a la segunda de las etapas de todo proceso de investigación, como es la revisión de la literatura. Esta nos aporta antecedentes que habitualmente se suelen transformar en términos generales, en lo que habitualmente conocemos como marco teórico. En el fondo nos da un marco de referencia sobre el cual nos estamos situando para abordar nuestra investigación, dándonos los límites de qué es lo que entendemos por cada uno de los conceptos que vamos a evaluar, cuáles son sus límites, qué se conoce respecto de los mismos con anterioridad, etc. En función de lo anterior, ya teniendo claro qué es lo que voy a investigar, cuál es su contexto, pasamos a recolectar la información, escudriñamos a la naturaleza. Una vez que hemos recolectado esta información, analizamos la misma, de acuerdo a los métodos particulares que correspondan al tipo de información que hemos recogido, para, en última instancia, generar un reporte de investigación. Este reporte de investigación, que puede ser una tesis, un paper, etc., es fundamental, pues es la forma que tenemos en ciencia de poder compartir con la comunidad nuestros hallazgos. En general, toda investigación que no concluye con un reporte queda guardada en un escritorio y finalmente no sirve. La gracia de la ciencia, no importa si lo hacemos desde una vertiente cuantitativa o cualitativa, es poder compartir los hallazgos encontrados con la comunidad para poder invitar a discutirlos, a profundizarlos, etc. Bueno, aspectos genéricos de los métodos cuanti y quali ligados a este proceso de investigación. Lo primero es la finalidad. Como ya lo veíamos anteriormente, en el caso de las investigaciones de carácter cualitativo, el propósito último de las mismas es la comprensión de hechos o fenómenos, más que la predicción. Por lo tanto, esta comprensión va a aportar al desarrollo de nuevas teorías, eventualmente de nuevas hipótesis, respecto de fenómenos poco conocidos. Pero al contrario, cuando estamos en el ámbito cuantitativo, lo que se busca, o el propósito último, es poder predecir y o explicar la causa de hechos o fenómenos. Por lo tanto, cuando establecemos un diseño de investigación desde el ámbito cuantitativo, lo que vamos a hacer es, más que comprender o desarrollar una teoría, buscamos comprobar teorías o hipótesis. Y el cómo, brevemente, no es el momento de profundizar mayormente cada uno de estos aspectos, pero volvamos al centro de la diapo. Cuando planteamos un problema desde el ámbito cualitativo, habitualmente lo que vamos a hacer es explorar hechos o fenómenos, describirlos de manera tal de darle cierta coherencia. Y lo más importante aún, lo más importante creo yo más bien, es que esta descripción va a estar orientada a la experiencia de los participantes. A entender cómo es la experiencia de los participantes respecto al fenómeno o hecho que queremos investigar. Por el contrario, en el caso de los métodos cuantitativos, el planteamiento de un problema va a estar orientado fuertemente hacia la descripción de fenómenos, plantear cómo podemos predecirlo o incluso desarrollar hipótesis de cómo podemos explicar la causa de los mismos. Por lo tanto, suele ser un planteamiento bastante específico y acotado, basado habitualmente en investigaciones previas y por sobre todo tiene un sesgo específico hacia, como lo veíamos en la otra diapo, hacia la observación de conductas, procesos mentales directamente observables o inferidos a partir de la observación de la conducta que permitan medir estos fenómenos. Por lo tanto, en un planteamiento del problema de carácter quali, lo que importa es la experiencia de los participantes, eso es lo que se releva, con qué propósito poder comprender las mismas, bueno, ese es el reporte final de la investigación, en tanto que desde lo cuantitativo lo que se busca es poder medir fenómenos con el propósito de comprobar teorías e hipótesis en particular. En cuanto a la revisión de la literatura, tanto para lo quanti como lo quali, es fundamental para poder justificar el problema, el planteamiento del problema y la necesidad del estudio. No obstante, adquieren roles distintos o formas distintas. En el caso de una investigación de carácter cuantitativa, esta revisión de la literatura es exhaustiva, basada en investigaciones previas respecto del fenómeno que queremos indagar.
Se suele presentar un resumen, una síntesis de los hallazgos que se conocen sobre el fenómeno a investigar, y al mismo tiempo se plantea cuáles son los vacíos en este conocimiento. Pero al contrario, en el caso de las investigaciones cualitativas, como estamos abordando fenómenos poco conocidos o en su defecto fenómenos que no pueden ser abordados con los métodos cuantitativos de investigación conocidos, el rol de la revisión de la literatura va a ser más bien de carácter orientativo, porque acá lo importante es el reporte de resultados que nos va a dar la teoría, a diferencia de los métodos cuantitativos donde ya hay una teoría y lo que se pretende es simplemente contestar hipótesis. Luego, en el punto de recolección de datos también hay diferencia. Desde el ámbito cuantitativo se suele realizar por medio de instrumentos, aparatos, equipos, etcétera, determinados, los cuales en general, como ya lo estamos observando en los distintos relatos, está basada en la transformación del observado en número, de manera tal de poder en el siguiente paso procesar esa información a través de métodos estadísticos. Un elemento importante que habitualmente para la comprobación de las hipótesis se requiere recolectar, en el caso del ámbito cuantitativo, un número considerable de casos. Pueden ser 30, 100, 1000, miles en función de qué es lo que queremos investigar. Por el contrario, en el ámbito cualitativo, los datos que vamos a recolectar van emergiendo poco a poco en la medida que va progresando mi indagación. Esta se suele basar en textos o imágenes. Una nota al margen, cuando digo textos, habitualmente es una entrevista que después se transcribe y finalmente trabajo con esta transcripción. Y dada las características de esta indagación, habitualmente se suele recurrir a un número pequeño de casos. Pueden ser 5, 10, 20, no hay un número predefinido. Lo que me va a decir habitualmente que no requiero de más participantes es cuando el relato o los productos audiovisuales, etcétera, con los cuales estoy trabajando, empiezan a redundar en información. Es decir, no aportan información nueva, eso se denomina saturación de muestra. Me indican que con esa cantidad de información o con ese número de casos es suficiente. Luego, cuando queremos procesar la información, desde los métodos cuanti y quali varían sustantivamente en el caso de lo cualitativo. El análisis de la información es sobre texto, sobre material audiovisual, orientados principalmente a la descripción de dicha información y por sobre todo el desarrollo de sistemáticos vinculantes para luego tratar de buscar elementos en común que nos permitan comprender el significado profundo a la base de esos textos o de ese material audiovisual, que les da coherencia. Desde el ámbito cuantitativo, el análisis de la información va a estar sustentado en la estadística, donde se van a hacer descripciones de tendencias con gráficos, figuras, etc. Y probablemente lo que más se suele hacer, estos análisis estadísticos van a estar orientados a la comparación de grupos, a la relación de variables, etc. Donde finalmente los resultados que vayamos a observar los vamos a comparar necesariamente con las predicciones y los estudios previos. Es por eso que acá Hernández Fernández dicen que el rol de la literatura es fundamental, es básicamente porque nuestros resultados los tenemos que contrastar con dicha información. Por el contrario, en lo cual y dice que el rol de la literatura es secundario, en lo cual y no me gusta el concepto, pero se refiere a que es la propia investigación cualitativa la que va a generar los resultados o va a generar los emergentes o va a generar aquellos elementos que me permiten configurar una teoría. Por último, el reporte de resultados, fin último de toda investigación para poder compartir esto con la comunidad científica. En el ámbito cualitativo, este reporte suele ser bastante flexible, de acuerdo a la información que hemos estado recolectando, de carácter reflexivo, se le da coherencia, donde el autor marca o habitualmente establece tendencias específicas. Básicamente esto por lo que señalábamos al principio, porque el resultado último de este tipo de investigaciones busca generar teorías e hipótesis, las cuales necesariamente tienen tendencias, sesgos, etc. Desde lo cuantitativo, el reporte de resultados suele ser bastante estructurado, fijo, objetivo y algo que no me gusta mucho, pero lo repito según lo que señalan los autores, sin tendencia. Vamos a ver que siempre vamos a imponer ciertos sesgos.
Intenta los autores señalar que esto es sin tendencia porque básicamente el reporte de resultados está orientado a contrastar si las hipótesis que se plantearon durante la investigación fueron aceptadas o rechazadas, y luego si esta aceptación o rechazo de hipótesis en la investigación es coherente con investigaciones previas. Es básicamente por ahí que se señala que es objetivo y sin tendencias. Por lo tanto, resumiendo, la investigación, ya sea que la adopte desde una perspectiva quanti o quali, tiene ciertos procesos que son fundamentales, como los 5 que aparecen en el centro de la diapo. Cada uno de estos procesos adopta características distintivas según asume una posición cuantitativa o cualitativa. Y lo que más me interesa recordar es el fin último de cada uno de estos métodos. El cualitativo, recuerden siempre que su fin último es la comprensión de fenómenos y por tanto a partir de esta comprensión la generación de nuevas teorías e hipótesis. Por el contrario, desde el ámbito cuantitativo, lo que realmente interesa es predecir fenómenos, explicar la causa de estos. Por lo tanto, su finalidad, más que generar teorías o hipótesis, es comprobar teorías e hipótesis. Bien, esta y la próxima diapo, más que tratar de meternos en un curso de metodología de la investigación propiamente tal, buscan simplemente representar gráficamente los procesos cuantitativos y cualitativos de investigación de manera ampliada en distintas fases. Noten que tanto en uno como en otro hay fases que son similares, lo cual le da similitud a ambos métodos de investigación, cada una de las cuales difiere de acuerdo a la finalidad del proceso de investigación. Como ya sabemos, el cualitativo dice relación con la comprensión, el cuantitativo con la predicción. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, resumidamente, la investigación de carácter cualitativo veíamos anteriormente que es emergente, flexible y se puede plasmar en esta representación gráfica donde vemos que el centro de esta investigación va a ser el desarrollo de una literatura o de un corpus de conocimiento que nos permitan construir una teoría, y por lo tanto las distintas fases de la investigación están sumamente ligadas al desarrollo de este nuevo cuerpo de conocimiento, donde hay un elemento que es donde sí me quiero detener, que es la fase 7 en particular, que es el análisis de los datos de la información, donde en el caso de las investigaciones cualitativas, este análisis de la información tiene la complejidad que, por un lado, se nutre de la primera recolección de información, pero al mismo tiempo, a medida que yo voy interpretando esos datos, puedo ir haciendo reanálisis de los mismos, de manera tal de ir encontrando esos emergentes o esos elementos profundos que dan coherencia a los mismos. Por el contrario, como vemos en esta nueva diapositiva, el caso de las investigaciones cuantitativas, cuando decíamos que era más fijo, estructurado en 2 diapos atrás, da cuenta de lo que estamos observando acá, que suele ser en general de carácter lineal, donde sobre todo en la fase 9, homóloga a las 7 de los métodos cualitativos, vamos a ver que el análisis de los datos es más bien fijo y tiene que guardar relación con las hipótesis planteadas. No admite un reanálisis de la información para ir encontrando emergente. Acá es blanco-negro, se prueba o se rechazan ciertas hipótesis. Finalmente, señalar que si bien es cierto que hemos caracterizado los métodos cuantitativos y cualitativos, podemos señalar que en psicología también se suele o a veces se recurre a diseños mixtos de investigación que combinan las características, fortalezas y debilidades de los métodos cuanti y quali. El qué tipo de diseño adoptar, cuanti, quali o mixto, va a depender siempre de la pregunta de investigación que se quiere abordar. Cuando esta va dirigida a la comprensión de fenómenos, en general, por excelencia, se utilizan los métodos cualitativos, los cuales, recordemos, tienen por finalidad última desarrollar teorías. Por el contrario, cuando lo que se busca en mi pregunta de investigación es predecir fenómenos o dar explicaciones respecto de la causa de estos, en general se suele recurrir a métodos de carácter cuantitativo de investigación, los cuales, recordemos, tienen por finalidad última comprobar predicciones, comprobar hipótesis. Y finalmente, nos podemos encontrar con ciertas indagaciones, con ciertas preguntas que no cuentan con un corpus de conocimientos previos exhaustivos, lo cual implica necesariamente tener que combinar los métodos cuantitativos y cualitativos.
a través de un diseño mixto, desarrollando inicialmente una teoría y a partir de esa teoría se plantean hipótesis que son contrastadas dentro de la misma investigación. En definitiva, y quizás el mensaje que quiero transmitir al presentar estos contenidos es que en general suele existir el sesgo respecto de que los métodos cuantitativos son los únicos que pertenecen a la ciencia, son los únicos propios del método científico y hemos podido observar que no, que también están dentro de este mismo corpus de conocimiento o dentro de estos mismos saberes los métodos cualitativos que son tan válidos como los cuantitativos. Y lo importante siempre es tener presente que el uso de uno u otro va a depender de la pregunta de investigación que se está planteando el investigador y no otra cosa. En síntesis, ¿qué hemos podido observar en este primer eje temático de la presentación? Uno, hemos podido recordar que la psicología puede ser entendida como una ciencia, lo cual queda sobre todo claro con la presentación del profesor Ricardo. En tanto, ciencia se ciñe al método científico que a su vez puede adoptar distintos tipos de diseño e investigación, cuantitativo, cualitativo o mixtos, y que en definitiva el tipo de investigación que se desea implementar va a depender siempre de la pregunta de investigación, ya sea de manera implícita o explícita, qué es lo que se pretende abordar. Si la comprensión de fenómenos y por tanto el desarrollo de teorías que los explican, quali. Por el contrario, ya a partir de una teoría existente se quiere poner en tensión ciertas hipótesis, vamos a utilizar métodos cuantitativos o diseños mixtos cuando dentro del mismo proceso investigativo combinamos ambos métodos. Quizás este sea un buen momento para tomarse una pausa. ¿Qué tal vas hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Cuáles son las principales ideas que has logrado retener de lo que has visto hasta ahora? Recuerda descansar cada cierto tiempo para que puedas mantener la concentración durante toda la clase. Pues bien, ya resuelto el primer eje de esta presentación, nos corresponde explorar ciertos dispositivos y métodos específicos utilizados para poder indagar fenómenos psicológicos. Retomando nuestro texto guía, Morris, este nos señala que toda ciencia, no importa cuál ésta sea, requiere siempre del uso de evidencia empírica basada en la observación cuidadosa y en la experimentación para poder cumplir sus propósitos, ya sea el de comprensión o el de predicción. Cuando hablamos de evidencia empírica nos referimos al levantamiento de información a través de distintos dispositivos que pueden ser una entrevista, pueden ser un registro audiovisual, puede ser el uso de encuestas, cuestionarios, aparatos que hagan registro electrocardiográficos, etc. Lo importante es que esta evidencia empírica que vamos a levantar para dar respuesta a la pregunta de investigación debe ser sistemática y objetiva, o si se prefiere, debe ser sistemática y debe cumplir ciertos cánones o ciertos requisitos establecidos previamente por la comunidad científica para poder considerarla válida. Para recoger esta evidencia empírica, la psicología recurre a distintos métodos o dispositivos para levantar información. A esta diapositiva aparecen algunos, son muchos otros, pero estos tal vez son los más utilizados. Por un lado tenemos la observación natural, que es el método por excelencia casi con natural de la especie humana de levantamiento de información. Luego también tenemos los estudios de casos, que más bien se aplican ya sea en educación y sobre todo en clínica para ir analizando cómo va evolucionando un paciente, un estudiante, etc. Tenemos otro tipo de levantamiento de información muy conocido por todos, que son las encuestas. Pueden ser las encuestas de opinión política o, no dicho acá explícitamente en el texto, el uso de cuestionarios. Finalmente tenemos otro abanico de elementos para poder levantar información, que esto ya es más bien un método de investigación y no un dispositivo, y que se refiere a los estudios correlacionales y experimentales. El primero, como lo vamos a ver, intenta describir la relación entre variables y a partir de esta relación establecer predicciones, en este caso la conducta y los procesos mentales, en tanto que el método experimental, junto con lo anterior, admite diseños o genera diseños de investigación que nos permiten conocer también la causa de los fenómenos. Bien, vamos revisando poco a poco cada uno de estos dispositivos y métodos de investigación. Estamos por la observación natural, estudio de casos y las encuestas o cuestionarios.
En el siguiente cuadro o tabla sinóptica se presentan las principales ventajas y limitaciones de cada uno de estos dispositivos. A ver, en la observación natural, tal vez la principal ventaja es que nos permite escudriñar, nos permite tener información de primera mano respecto a un hecho o un fenómeno. En términos metodológicos tiene una alta validez externa al momento de recoger información y podemos registrar elementos que probablemente por medio de otros dispositivos sería imposible respecto a una actitud, de una conducta, etc. Y en definitiva, gracias a esa observación tan exhaustiva in situ de un fenómeno, nos permite generar muchísimas hipótesis de investigación a resolver. Las limitaciones, probablemente la mayor limitación y que se relaciona también con los estudios de caso y las encuestas, es el sesgo que puede tener el observador a la hora de estar efectuando o utilizando este dispositivo. La observación entremezclar mucho con mi propia historia, con mi estado de ánimo, con mis prejuicios, lo cual invalida en mayor o menor medida el registro que estoy realizando. Una forma más específica o derivada de observación natural la encontramos en los estudios de caso. Como les decía, habitualmente se desarrollan mucho en educación, pero por sobre todo en clínica, en psicología clínica, donde lo que el investigador hace, o el terapeuta, si ustedes lo prefieren, es registrar con detalle la evolución de un paciente en particular. Puede ser de una sesión, de muchas sesiones, y a partir de ahí se forma una imagen de su motivo de consulta, de aquellos elementos que le generan dificultades, y opera gracias a esta observación y a esta sistematización en un caso único, o pueden ser casos únicos múltiples. Dificultades, que desde el ámbito científico este tipo de muestras o este tipo de estudio de casos, al ser tan poco el número de participantes, no permite que sus resultados sean necesariamente extrapolables o que sean representativos, en otras palabras, que los podamos ampliar a toda la población, dado que la descripción que realizan se refiere a ese caso en particular. De todos modos, en general, en el ámbito clínico todavía, cuando se describen casos con alguna patología en particular, por ejemplo, a aquellos que les guste la lectura de Freud, Freud recurre mucho a esta forma, sí, indudablemente nos va a servir de referente la observación y la descripción de este caso en particular. Y por último, el tercero de los dispositivos que nos presenta Morris son las encuestas, que en el ámbito de la psicología tal vez utilizamos más bien cuestionarios. No voy a entrar a la diferencia específica de uno u otro. Lo que sí señalar que son instrumentos que recurren a múltiples preguntas, las cuales se suelen responder en un formato de lápiz y papel, con rapidez. Se pueden aplicar a un gran número de personas simultáneamente. Y una de sus principales limitaciones es que en algunos casos es fácil que el evaluado manipule la respuesta respondiendo aquello que cree que quiere el evaluador observar, sobre todo, no sé, en una selección de personal. Al momento de contestar un cuestionario, probablemente quien está postulando ese trabajo va a tratar de mostrarse mejor de cómo es o una perspectiva ideal de sí mismo, de manera tal de poder quedar en ese trabajo. Bueno, a partir de aquí no me voy a detener mayormente en las próximas diapos. Sí se dan algunos ejemplos de cada uno de estos dispositivos de evaluación. Para aquellos que quieran profundizar pueden recurrir al libro que aparece más arriba. A ver, una forma de observación natural, muy cercano también a lo que se conoce como etnografía, es el registro narrativo de lo que está ocurriendo. Y como ustedes pueden ahí ver en la diapo, el investigador describe paso a paso qué es lo que observó, un hecho, qué reacciones generó ese hecho, etc. Luego, muy cercano probablemente a las encuestas, pero ligado a la observación, tenemos algunas escalas de apreciación donde se generan una serie de preguntas y el observador tiene que ir cuantificando qué tanto se dan o no las conductas descritas en el inventario. También existen registros de interacción en donde se ve de qué manera al menos dos personas, que es la forma más sencilla, interactúan entre sí. Y la verdad que hay muchos otros estilos. Un denominador común probablemente a los tres formatos de observación natural que acabamos de mostrar es que intentan ser sistemáticos, sobre todo el registro de conducta y este de interacción.
Este tipo de formatos de registro también los podemos transformar en números y después nos permiten hacer cuantificaciones. En el primer caso del registro narrativo, más ligado a lo etnográfico, también nos permite tener un registro minucioso del observado. En el fondo, si se dan cuenta de los tres formatos, lo que se busca es establecer sistemáticamente un modo de registro de información, de manera tal que podamos utilizar posteriormente esta información para contestar hipótesis o para poder elaborar teorías. Cuando digo teorías, es teorías referidas al caso, al hecho social, etcétera, que puedan explicar qué está ocurriendo o lo que estamos observando de manera racional. Acá tenemos un ejemplo de estudio de caso que no lo voy a leer en detalle. En este caso me parece que es en el ámbito clínico, si es en el ámbito clínico, donde ustedes se dan cuenta que en un primer momento habitualmente se hace un levantamiento exhaustivo de información respecto a antecedentes familiares, de desarrollo personal, mórbidos, es decir, de enfermedades, cuánta gente compone el núcleo familiar y por sobre todo acá lo que importa es levantar cuál es el motivo de la consulta o el motivo por el cual consulta la persona. También uno puede describir qué intentos ha realizado esta persona para resolver estos problemas y sobre todo se focaliza, como lo estamos viendo acá, en antecedentes que puedan dar cuenta del por qué se llega a este problema o a este motivo de consulta. Luego, a partir de ese levantamiento inicial de información, en clínica se pueden ir desarrollando una serie de hipótesis de trabajo, de manera tal de poder estructurar las sesiones de terapia que vienen para adelante. En el caso particular del ejemplo que yo les muestro, ustedes pueden ver que, por un lado, el clínico establece una serie de hipótesis específicas respecto al caso, las cuales contrasta con el uso de cuestionarios, que son los que aparecen como les describo el lugar, en el lado izquierdo de la diapositiva, donde dicen, no sé, pues, para evaluar el coeficiente intelectual CI se utiliza el BISC-4. Bueno, este es un formato específico de estudio de caso donde se combina el uso de instrumentos, cuestionarios con el desarrollo de hipótesis. El uso de cuestionarios no necesariamente va a estar siempre presente. De todas maneras, la formulación de hipótesis explican el motivo de consulta, sí van a estar presentes. Y bueno, y por último, acá hay algunos ejemplos de encuestas. En lo particular, prefiero señalar más bien cuestionarios, en los cuales, en este caso, estamos viendo dos ejemplos de autoinforme, donde se le entregan estos dispositivos a la persona y se le hacen una serie de afirmaciones sobre las cuales tiene que indicar quien responde si está presente o no está presente, como el sí o no, o en qué magnitud se ha sentido de la manera en que, por ejemplo, se describe acá en este autoinforme. Bueno, en ambos casos, en ambos formatos, la persona responde a, por ejemplo, nada, algo, bastante, mucho o sí, no. Y en definitiva, quien procesa la información, el investigador o el clínico o el psicólogo que está utilizando estos instrumentos, levanta la misma a través de números y utiliza estadística o compara los resultados de este individuo en particular con un grupo de referencia para saber si tiene mucho o poco de aquello que se está evaluando. Y a partir de ahí se pueden ir haciendo algunas predicciones respecto de su comportamiento. En definitiva, los tres dispositivos que hemos visto de levantamiento de información tienen un denominador común, que es el aportar un rico conjunto de datos de primera fuente, de primera mano, los cuales nos van a permitir hacer descripciones exhaustivas de conductas, creencias, opiniones y actitudes. Su principal debilidad es que pueden estar sesgados por los prejuicios, emociones, etcétera, del observador, lo cual puede invalidar de alguna forma las observaciones realizadas. Y en definitiva, es importantísimo recordar que su finalidad es describir un hecho o un fenómeno, describir. Por lo tanto, en rigor, salvo probablemente los cuestionarios o las encuestas dentro de un diseño, en este caso correlacional de investigación, nos van a permitir hacer algún tipo de predicciones. No obstante estas, las predicciones, la explicación o el análisis de los determinantes de la conducta, se los vamos a tener que dejar a los métodos correlacional y por sobre todo experimental de investigación, donde, como ya lo adelanto, parte o todos de los dispositivos que acabamos de observar pueden ser utilizados para levantar información, pero desde un diseño específico de investigación.
Pues bien, dejando atrás los dispositivos mencionados, veamos los métodos específicos de investigación. Nuevamente, esta tabla sinóptica nos muestra las ventajas, desventajas de cada uno de estos métodos. El primero, el correlacional. En general, su objetivo último es la predicción de la conducta a través de la observación, más, por ejemplo, sobre todo el uso de cuestionarios. Podemos plantearse una serie de hipótesis y a partir de ahí realizar predicción acerca de cómo se van a comportar las personas. La gran limitación es que solo nos permite hacer descripciones y predicciones, pero no nos permite en ningún caso poder establecer la causa de un fenómeno. Para poder conocer la causa de los hechos o de los fenómenos, debemos recurrir sí o sí, por excelencia, a una investigación de corte experimental, donde, me imagino que lo recuerdan del propio colegio, se caracterizan los diseños experimentales por ejemplo, tener un grupo control y un grupo experimental, donde en el primero se mantienen constantes las variables, en el segundo se manipula una o máximo dos, no sé, la menor cantidad posible, pero se manipula una variable y en definitiva se mide los resultados sobre una variable de interés y posteriormente se compara si los resultados observados entre el grupo control y experimental son iguales o distintos. En el caso de ser distintos, en el grupo experimental en particular podemos atribuir que la causa de esa diferencia es la manipulación específica de la variable bajo estudio. La gran limitación probablemente, o bueno, la principal ventaja de un diseño de investigación experimental es la alta validez interna, es decir, hay mucho control de todo lo que está pasando. Habitualmente se desarrollan en el interior de laboratorios este tipo de investigaciones. Y es justamente esta misma ventaja su principal desventaja, en el sentido de que la artificialidad del laboratorio puede de alguna manera cambiar a los participantes y de alguna forma también sesgar experimentalmente las observaciones. Bueno, acá aparecen las dos nubecitas que yo les comentaba. La primera dice relación con el hecho de que en las investigaciones de carácter correlacional, por sobre todo, se requiere trabajar con un número grande de personas y hay que tener mucho cuidado de trabajar con muestras representativas de la población objeto de estudio. Por lo tanto, hay que controlar muy bien cómo seleccionan los participantes. Y como de alguna forma ya lo señalé, en el caso de la investigación experimental, nos podemos encontrar con el sesgo del experimentador, donde, no sé, habitualmente quiere ver u observar lo que quiere ver u observar y eso puede de alguna forma teñir los resultados fuertemente. En esencia, si nos centramos en los métodos correlacionales, su propósito o su esencia más bien es relacionar dos o más variables entre sí. Esta relación la analiza sobre la base de estadísticos y en general se desarrolla en ambientes naturales sin que exista el sesgo de la artificialidad del laboratorio. Y en definitiva estas relaciones que en términos estadísticos se denominan correlación, nos van a permitir hacer predicciones acerca de la conducta. Lo importante se suele confundir una correlación con causalidad. No, la correlación o la relación entre dos variables solamente nos permite predecir o señalar que mientras una sube en la magnitud de la presencia de una variable, sube la otra también o lo contrario. Es decir, solo podemos señalar que hay una relación entre ambas variables, pero no podemos saber si esta relación se establece porque una causa la otra o porque existe una tercera variable que no estamos analizando en este momento, que es la que produce esta relación. Por lo tanto, con este tipo de métodos de investigación vamos a poder hacer solo descripciones y predicciones de conducta. En ningún caso podemos explicar la causa de las mismas. Para poder explicar la causa de una conducta o de un proceso mental, como ya les indiqué anteriormente, debemos recurrir a los métodos experimentales, los cuales, dado el diseño, el hecho de estar trabajando con todas las variables controladas dentro de un laboratorio, van a permitir tener mayor certeza o mayores argumentos para, fruto de la manipulación de la variable independiente, vamos a poder ver si es esta justamente la que está produciendo los cambios y por lo tanto se puede atribuir como causante de un fenómeno. En definitiva, los métodos correlacionales y experimentales que pueden utilizar observación natural, que pueden utilizar estudio de caso, pueden utilizar encuestas, por sobre todo el método correlacional utiliza mucho las encuestas o cuestionarios,
En definitiva, nos permiten, a diferencia de las descripciones que nos entregan estos dispositivos, ir un paso más allá. En el caso de los métodos correlacionales, como les he dicho, nos permite predecir y de alguna forma explicar cómo se va a comportar un fenómeno. En tanto que los métodos experimentales, junto con lo anterior, nos permite, por sobre todo, poder determinar cuál es la causa de aquel hecho o de aquel fenómeno. En definitiva, al momento de indagar, de medir, de investigar, en psicología recurrimos a el levantamiento de evidencias empíricas. Para levantar esa información podemos utilizar, entre otros dispositivos, la observación natural, el estudio de casos o encuestas. Y si queremos avanzar más allá de la descripción, tendríamos que diseñar investigaciones que pueden ser de tipo correlacional o experimental. Con las primeras podemos predecir y explicar hechos y fenómenos, luego de analizar la relación entre dos o más variables, en tanto que con los métodos experimentales, gracias a la manipulación de las variables, en este caso la variable independiente, podemos explicar la causa de ciertos hechos y de ciertos fenómenos. Hasta acá, ¿cómo te sientes? ¿Sigues prestando atención? Quizás necesites moverte un poco o tomar agüita. ¿Qué te ha parecido la clase hasta el momento? ¿Mucha información? ¿Muy difícil de retener? Si necesitas descansar unos minutos, quizás sea este el momento oportuno para detener el video. Bueno, entramos en el último eje temático de esta presentación, que da cuenta de los factores éticos que debemos tener presentes a la hora de investigar en psicología, bueno, y en las ciencias sociales en general. Acá los invito a que ustedes, cada uno de ustedes, se detenga a analizar esta diapo, reflexione en torno a la misma y se plantee si es lícito realizar investigaciones como las que aquí se plantea, o como la que Milgram realizó años atrás. Sin duda aportó mucha información. No obstante, tal y como se planteó y aparece bien descrito en la lámina, o sea que no la voy a repetir, hoy les puedo señalar que ningún comité de ética permitiría poder realizar dicha investigación en la forma en cómo se hizo, dado que, bueno, entre otras cosas, hubo engaño, manipulación, etcétera, de los participantes. Por lo tanto, a la hora de investigar, por muy interesante que sea nuestra pregunta de investigación, tenemos que también tener presente de qué manera esta investigación va a impactar sobre los participantes. A ver, acá hay harta información en realidad en esta diapositiva, pero tal vez quisiera señalar que en la parte baja hay varios elementos que en general los comités de ética suelen analizar en cada una de las investigaciones para dar su aprobación, entre otros, si esta investigación tiene un valor social real, es decir, le va a servir a la ciencia o a las personas propiamente tal. Luego también van a estudiar si el diseño de investigación que se desea implementar tiene validez científica y, teniendo validez científica, no produce daños innecesarios a los participantes. También se analiza si la competencia de los equipos de investigación es la idónea, pero probablemente me va a saltar algunos y me voy a quedar con el principio de relación de riesgo-beneficio potenciales. Es probablemente uno de los elementos que más se analiza al día de hoy por los comités de ética, de manera tal que, partiendo del supuesto que toda investigación tiene siempre un potencial riesgo sobre los participantes, la idea es que estos se minimicen al máximo. Luego, si no hay forma de evitarlos y se pudiesen producir, también hay que informar a los participantes de que estos podrían estar presentes y, por sobre todo, hay que ofrecer también vías de reparación de ese posible daño. Otros elementos también que son propios de la investigación con seres humanos dice relación con el consentimiento informado, que suele ser un documento en el cual se entrega a los participantes, el cual detalla los objetivos de la investigación, cómo se va a proceder, cuánto es la duración de esta, y entre otros, introduce un elemento que es de suyo importante, como es la confidencialidad y la protección de la intimidad de los participantes. Hay algunas investigaciones en que esto no se requiere y se le pregunta explícitamente a los participantes, pero en general, en el ámbito de la psicología en particular, el principio de confidencialidad y de protección de la intimidad se utiliza con mucha fuerza y debemos ser altamente respetuosos desde
no revelar jamás un tercero, que es lo que nos señaló cada uno de los participantes, hasta resguardar, incluso con técnicas de encriptamiento, la información levantada. En definitiva, vuelvo ahora tal vez al inicio de esta diapo, la ética de la investigación, habitualmente mandatada sobre comités de ética, lo que tiene por finalidad es resguardar al máximo posible el bien de los participantes. Acá en esta diapo no me voy a detener mayormente, pero para que puedan dimensionar probablemente qué es lo que ocurre hoy en Chile y en buenas partes del mundo al momento de implementar una investigación, debemos tener presentes, por ejemplo, los documentos nacionales e internacionales que aparecen en esta diapo. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, no sé, las pautas éticas internacionales para la investigación en salud en seres humanos, que son documentos altamente difundidos en distintas comunidades científicas, y no menor aún, al momento de investigar también tenemos que, en el caso de Chile, bueno, cada país lo tiene también, tenemos que tener presente ciertas leyes que imponen sanciones cuando se contravienen algunos de los preceptos que éstas imponen. Por ejemplo, tenemos la ley 20.120, más ligado a la medicina, que regula la investigación respecto del genoma y la clonación humana. Más cercano probablemente a nosotros, la ley 20.584 da cuenta de los derechos y deberes de las personas en salud, también conocida como los derechos y deberes del paciente, donde, por ejemplo, hay un resguardo muy fuerte a lo que es la intimidad y la confidencialidad de la información de cada uno de los pacientes, lo cual se liga con la siguiente ley sobre protección de la vida privada y uso de bases de datos. Y así suma y sigue, tenemos distintas normas técnicas y leyes que regulan qué es lo que se puede y no se puede hacer al desarrollar una investigación. Y para el caso particular de estas leyes, si se contraviene, no sé, las dos primeras, puede haber una sanción penal, es decir, cárcel, en tanto que si se contraviene, por ejemplo, la tercera, la 19.628, revelando información privilegiada o información, en este caso de datos privados, puede implicar también una multa en dinero. En general, acá, bueno, la APA, la Asociación Americana de Psicología, también nos orienta respecto a los distintos aspectos que debe contemplar una investigación, entre los cuales se destaca, por ejemplo, que todos los participantes deben de recibir una información clara y precisa respecto de cuáles son los propósitos de la investigación y a qué se enfrentan. Luego que cuando consienten su participación en la investigación, esto debe estar documentado, habitualmente con un papel, un documento donde los participantes firman. Luego, previo a realizar la investigación, hay que explicitar claramente cuáles son los eventuales riesgos a los cuales se expone la persona que participa o efectos adversos y en algunos casos limitaciones a la confidencialidad donde se le pide autorización expresamente a los participantes si pueden develar su identidad o no. Luego, acá es un tema que cada vez por suerte se hace menos. Se señala siempre que la participación, sobre todo de ustedes, estudiantes, en alguna actividad científica no está relacionada con alguna nota o algún aspecto específico de la asignatura cursada. Luego, y aquí vuelvo a la diapo inicial de Milgram, no puede engañarse en ningún caso a los participantes, hay que decirles efectivamente qué y cómo es su participación en la investigación. Y por último, vamos a observar que, bueno, hasta ahora he hablado de seres humanos, también existen protocolos para poder trabajar con animales. Vamos a observar que, bueno, hasta ahora he hablado de seres humanos, también existen protocolos para poder trabajar con animales. Para aquellos que deseen profundizar en estos aspectos, los invito a consultar las dos páginas web que aparecen al final de esta diapo. Una del Comité de la Facultad de Ciencias Sociales, Comité de Ética y de la Investigación, y en la página de la Facultad de Medicina de la Chile pueden encontrar antecedentes respecto al Comité de Bioética de investigación o sobre investigación en animales. En definitiva, podemos señalar que en ciencias la investigación debe regirse por principios éticos, no importa si es con humanos o con animales.
Luego que estos principios éticos suelen estar, se relacionan directamente con ciertas normativas, ya sea a partir de tratados internacionales o de frentón con leyes o normas legales que rigen, o más bien establecen los principios sobre los cuales se debe fundamentar los aspectos éticos de la investigación. Y por último, en la actualidad, se suele mandatar a los comités de ética de la investigación, ya sea en humanos o en animales, para que resguarden la idoneidad ética de las investigaciones. Lo fundamental, cuando nos planteemos una investigación, una pregunta de investigación, tiene que ir de la mano también reflexionar respecto de qué impacto probable puede tener esta sobre los participantes. Si vemos que el impacto, el riesgo, el daño potencial respecto de estos últimos es muy alto, es preferible buscar nuevas formas de implementar esa investigación de manera tal de resguardar la integridad física y psíquica de los participantes.